Deben haber pocos personajes de los que se haya hablado más que de Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro. Parte fundamental del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hoy purga condena como autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán y autor material del secuestro de Cristian Edwards. La figura para algunos cuasi legendaria, para otros simplemente un criminal. Vamos a hablar de Marciano, la última novela de una de las escritoras más prolíficas y destacadas en nuestro país. Hablamos de Nona Fernández. Marciano es Mauricio Hernández Norambuena, una obra de la que hablamos aquí en Página 24. Nona, un honor, un placer tenerte aquí en este espacio de la televisión pública. No, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Nona, Feliz. bienvenida a Página 24, te interrumpí, perdón. Pero lo primero es darte la bienvenida y conversábamos acá en nuestra reunión de pauta. Lo que te queríamos preguntar es cómo fue acercarse a Mauricio Hernández Norambuena, porque este libro se construye en base a entrevistas, que no es una o dos, fueron varias. ¿Cómo lograste acercarte a este personaje de la historia contemporánea chilena? Claro, en el libro parto contando un poco la situación que fue más bien práctica y azarosa dentro de todo. Y es que en algún momento fui convocada por una productora cuando Mauricio fue extraditado de Brasil y llegó a Chile el año 2019 para investigar y hacer un proyecto de serie sobre el Frente Patriótico que tuviera Mauricio como fuente. Única y exclusivamente Mauricio como fuente y bibliografía, por supuesto, pero él como fuente. Giraba en torno a él. Giraba un poco en torno a él, esa era la idea. Y yo tenía que inventarla y no fue fácil conseguir el permiso, los abogados me consiguieron un permiso por tribunales. Mauricio está en un régimen de encierro bien estricto, por lo tanto no es fácil ir a verlo, como tener visitas con él. Pero se consiguió y comencé a visitarlo los días viernes, todos los viernes. Pero yo creo que más o menos como al año, el tema de la serie no ocurrió, este proyecto se fue un poco al agua, la productora se desarmó, fue como un desastre. Pero quedaste con el vínculo. Pero yo quedé con el vínculo y con el permiso. Sí. Entonces, y ya llevábamos un año de investigación, ¿no? Entonces yo le dije, yo ya tenía la idea de hacer un libro, porque había un montón de cosas que a mí se me pedían para la serie, que para mí no era lo más interesante de lo que estaba viendo yo en ese momento, que era el encierro, la psiquis de Mauricio, un montón de cosas que en la serie no cabían, porque la serie tenía que ser épica, acción te héroes, pedía la serie. acción, El luchador, el comandante. El luchador, los buenos, los malos, todo eso. Y a mí justamente eso era lo que menos me estaba interesando, entendiendo que tiene, por supuesto, su profundidad y su jerarquía toda esa historia. Y cada vez me hacía más ruido que fuese yo la que tenía que contar la historia del Frente. Entonces, cuando terminó esto, yo le dije, cuando se cayó un poco esta posibilidad, le dije, Mauricio, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece que la historia del Frente la tiene que contar el Frente. Así es que no me siento tan complicada con que esto no haya salido. Pero me parece tan interesante que hiciéramos un libro sobre ti. Un libro literario, le dije yo, porque yo no soy periodista, no soy historiadora, no soy documentalista. No sé cómo va a ser el libro, pero yo nunca sé cómo van a ser mis libros. Pero sigamos conversando, si te parece. Me dijo algo muy bonito, porque Mauricio, también lo cuento en el libro, es un gran lector. Es un gran lector literario. O sea, es un lector que cuando yo llegué por primera vez a verlo, como sabía que yo era escritora y me había leído, porque de otra manera no me hubiera dejado entrar, me empezamos a hablar de Rapaun, de la poesía de Rapaun. Y yo no entendí nada. El primer día que nos vimos, entonces fue como, ¿cómo el comandante Ramiro me está hablando de Rapaun, del poeta? No entendía nada. Y ahí comencé a entender esta dimensión del lector que él tiene. Y claro, la literatura le ha salvado la vida. Entonces me dijo, mira, feliz porque la literatura me ha entregado tanto que si yo puedo entregarle algo a la literatura me parece estupendo, y si voy a transformarme en personaje literario me parece ya, pero fantástico. Entonces fue súper buena su disposición. Ya llevábamos un año conversando también. Sí, como lo decía la Vale, estamos hablando de un personaje que uno lo ubica, son momentos claves de la transición, sobre todo. El atentado a Pinochet, el crimen de Jaime Guzmán, el secuestro de Cristian Edwards. La fuga también aquí. Sí, la fuga también es parte. Del 96. Pero esto de romper el mito, de romper la leyenda que es, porque es una suerte de leyenda, te puede gustar o no, Hernández Norambuena, pero es un tipo desde que se sabe poco, y tú en una entrevista dijiste, cuando se habla de la fuga, se habla del superhéroe, colgando del helicóptero, aguantando las balas, que en realidad no llegaron, y él lo recuerda cagado de miedo y el brazo acalambrado. En el fondo es humanizar algo que es como una epopeya,
Y él lo vivió de otra forma muy distinta. Claro, como un ser humano, ¿no? Lo que pasa es que me pasó justamente eso, que cuando comenzamos a conversar y yo iba a hablar con el comandante, me empecé a encontrar con Mauricio Hernández Norambuena, que es un ser humano como todas nosotras, ¿no? Y que tiene sus miedos, sus paradojas, sus contradicciones, sus pasiones, lo mismo que todas nosotras. ¿Y cómo te alejas para no romantizarlo, quizás? Es que me empecé a relacionar con él. Ya. Con él y las personas, es difícil romantizar a las personas, a los héroes es fácil romantizarlos, ¿no? Ya. El comandante que vio la libertad desde arriba y que pensó desde el helicóptero, qué sé yo, la vida es la libertad y la libertad, qué sé yo, que es un poco el lugar que él ha tenido hasta ahora, que yo creo que es un lugar que igual le incomoda un poco, pero cuando te encuentras con la persona que tenía el brazo acalambrado, que tenía miedo porque se iba a morir, que por lo demás le tiene vértigo a los aviones, no le gusta volar, le dan miedo los aviones y tenía que irse colgando en helicóptero. Cuando tú empiezas a entender esa dimensión también es mucho más interesante y más profundo el accionar no solamente del comandante, sino que de Mauricio, ¿no? Se me volvió mucho más real, más concreto, más interesante. Es como... Y yo creo que el libro busca un poco eso, entrar en la trastienda del juego épico, ¿no? Ahora, es tan impactante la historia del helicóptero. Yo era niña cuando eso pasó, pero Claro. aún así me acuerdo. O sea, es una cosa que te queda en la memoria. Claro. Y yo creo que aunque tú busques humanizarlo y uno ve que el personaje tiene miedo, que está que se cae, que está que se muere, literal, igual te queda un poco de una Claro, o sea, igual hazaña, es un gesto, ¿o no? sí, pues igual tiene su épica. Claro. Tiene su épica la Evidente historia. que sí. Pero yo creo que, claro, se refuerza mucho más cuando uno ve a las personas que están circulando allí, ¿no? No a los superhéroes, ¿no? No a los buenos y los malos, ¿no? Uno empieza a comprenderlos desde otro lugar, que se vuelve más interesante y también, por otra parte, yo lo siento así, más complejo, mucho más complejo. ¿Nona? ¿Y cómo fue escribir? Perdona, ahí también te vuelvo a interrumpir, pero Interrumpe, acá, ¿no? acá hay, lo hablábamos con Andrés, recuerdos Memoria. tuyos, memoria, Memoria. ¿cierto? De Hernández Norambuena y tuyo. Investigación y también la entrevista. ¿Cómo construiste? Porque acá hay mucho. Y hay ficción también. Es Y ficción, hay o sea, ficción, está sí, también hechos sí. de los últimos años que uno ha vivido, que tú recuerdas, que tú sabes cómo los viste cuando te enteraste por la prensa, no sé. Sí, mira, es un enredo grande este libro, ¿no? Y también me gusta, es un libro bien marciano, en su forma, en su ser, en su A él le espíritu, decían marciano ¿no? de chico, para quienes no están Sí, viendo, sí, escuchando. el libro se llama Marciano porque a él le decían marciano de chico, porque el libro es un poco marciano, también es un libro raro, es una novela. A mí me interesa que se lea como una novela porque es literatura, porque no es un libro de no ficción. Por supuesto que hay mucho de no ficción, es la vida de una persona, ¿no? Pero hay un juego literario en su construcción. Bueno, y también porque Mauricio es un poco marciano, es un personaje como también de otro planeta, Sí. en muchos ámbitos, ¿no? Pero respondiéndote, claro, me costó encontrar la forma del libro. Era un material inconmensurable. Y además yo tenía una gran dificultad, que es que cuando yo entraba a la cárcel de alta seguridad, al régimen que tiene Mauricio, yo entraba así. No Sin tenía grabadora, con no tenía lápiz nada. nomás, ¿o no? ¿O Con memoria? lápiz y papel. Tenía una Ya. libreta que me dejaban Y entrar. mucha memoria. Y mucha mala memoria, porque mi memoria es pésima. Entonces teníamos horas Sí. de conversación muy desordenada, porque el Mauricio y el tiempo del encierro también es un tiempo especial, no es lineal, no es ordenado, no es claro, es todo muy circular. Y ¿no? queda muy claro en el libro cómo ese tiempo de encierro, esas conversaciones con personajes ficticios, o sea, es un momento bien... Es que es un tiempo loco, que a mí me Sí, interesaba escribir ese tiempo, que es muy difícil, obviamente, pero me interesaba dar cuenta de un tiempo que explota, que no tiene tiempo, que el ayer, el hoy, Claro. conviven, ¿no? La imaginación, la realidad, la vida, la muerte, no hay límites, es como un tiempo muy loco. Nona, quiero ir a la página 124, que es una definición que se da a uno de los personajes, que es Salomón. Sí. Habla de la clandestinidad. Porque tú decías, este es un personaje, Hernández Norambuena, muy especial. No solamente por lo que lleva 25 años encerrado, sino porque son personajes que eligen la clandestinidad. ¿Y Sí, cómo la sí, definen? sí, Dicen la clandestinidad es un estado muy extraño, una especie de realidad paralela. Desde ahí miras la vida a través de un velo. Lo que pasa afuera es algo lejano, una película que se desarrolla frente a tus ojos, pero en la que tú no participas.
Ya no hay papel para ti, lo perdiste, o más bien lo dejaste ir. Con el tiempo comienzas a desconocer los códigos de esa realidad. No ves la teleserie que todos ven, no escuchas la música de moda, no tienes vida social, que actualice los chismes del momento. En el fondo, es una lección vivir la clandestinidad. Esto antes, cuando el tipo... Claro, en tiempo de dictadura. En tiempos de dictadura, tú eliges vivir en una realidad paralela. Ahí ya te habla de un tipo que tiene una cabeza especial. Sí, pues claro que sí. Y que yo te diría que todo este entramado del frente, cuando empiezan a trabajar y a trabajar así, claro, ellos empiezan a vivir en una dimensión otra, Sí. en una dimensión que no es la de la realidad, donde están normalmente escondidos y cuando salen es con otro nombre, con otra vida, muchas veces teniendo trabajos con personas de las que tú no sabes nada, salvo tu chapa, y no sabes a dónde se va, quién es, no sabes nada. Y aún así se construyeron, y eso a mí es algo que me llamó, que intenté ponerlo en el libro, se construyeron lazos, un tejido de afecto enorme. O sea, se requería una fidelidad completa. Absoluta, aunque tú no supieras quién era esa otra persona. Una entrega completa. Una entrega completa. Y esa persona era una persona en el presente, ¿no? De la cual tú podías ejercer una relación en el presente, pero quién era, dónde vivía, de qué familia venía, de qué ciudad venía, tenía hijos, no tenía hijos. Tú no lo sabías y estaba muy bien que no lo supieras. Y eso es muy loco, porque de alguna u otra manera son como ánimas, ¿no? Como que habitaban la realidad como ánimas. Los podíamos haber visto, pero no los veíamos en toda su dimensión, ¿no? Y ellos estaban siempre allí observando. Claro, no se mostraban además como eran porque no porque podían. Era parte del trabajo y de la apuesta que estaban por la haciendo. estrategia, por lo que estaban desarrollando. Nona, cuando tú empiezas este proyecto, ¿qué esperabas encontrar cuando vas a la primera entrevista con Hernández Norambuena? ¿Qué te imaginabas y cómo fue el contraste con la realidad? Ya nos adelantaste un poco respecto a este hombre que leía mucho y que de alguna forma los libros lo salvan. Lo han salvado. Lo salvan de estos años de encierro. Pero ¿cómo fue tu expectativa contrastada con la realidad? Claro, cuando tuvimos acceso a Mauricio, obviamente intenté leer todo lo que existe en relación a él. ¿Cuántas veces te juntaste con él? ¿O te juntas? Durante 4 años, los viernes, no todos los viernes, pero no llevé la suma de... ¿Pero desde qué año más o menos? Desde el 2020, son 4 años, estamos en el 2000, yo dije, la última vez que lo vi fue en junio del 2025. Hace poco. Saquen la cuenta para atrás. O sea, puede ser 100 veces fácilmente. 2021. Sí, puede ser, no sé si 100, pero... No, pero claro, muchas. pensemos 2 viernes al mes. Ya. A ratos había meses que yo no estaba en Chile, a ratos había meses que yo iba todos los viernes, ¿no? Dependiendo un poco en lo que estábamos. Ya. Y en la disposición de él, porque también a ratos también estaba cansado, a ratos pasan cosas, no se enferma, qué sé yo, ¿no? Entonces yo me esperaba encontrar la verdad con un milico instruido en Cuba, con un pensamiento muy anclado en los años 70, mal genio y estricto, como me habían dicho que era. Y nada, pues me encontré, yo creo que el comandante tiene mucho de eso, ¿no? Y Mauricio y el comandante, por supuesto, son 2 caras de la misma moneda, pero yo me encontré con Mauricio Hernández y me encontré también con una persona que ya lleva más de 25 años preso, en un estricto presidio, entonces evidentemente es una persona que ha evolucionado. No es la misma persona, como nos pasa a todas, no somos la misma persona de hace 25 años atrás. Y además con muy buena disposición, sobre todo porque sabía que yo era escritora. Yo debo decir que ahí como que había ya una ganancia mía. Y me encontré con alguien, como les decía, con alguien con mucha lectura, alguien que ha ido pensando la realidad también de manera bastante interesante, muy ubicado en la contemporaneidad política, muy ubicado en la contemporaneidad política. Muy ubicado en la contemporaneidad. ¿Cómo así es que muy eso ubicado? me llamó la atención. ¿Por qué lo sentiste como muy ubicado? Porque tiene muy claro cómo se está moviendo el mundo en la actualidad, tiene muy claro, como les dije, yo pensé que yo me iba a encontrar con alguien que todavía estaba pensando en lógicas de los años 70, ¿no? Con la lógica de Guerra Fría. Y claro, no. O sea, con una persona que no tiene ningún problema en decir la revolución socialista fracasó. ¿Hay arrepentimiento en Hernández Norambuena? No hay arrepentimiento. Hay observación y hay análisis. Ya. Pero sí, acá yo voy a hablar por mí. Yo no soy su abogada, no soy su vocera, tampoco estoy muy lejos de eso. Pero en las conversaciones, que por supuesto sí hablamos de esto, él me dice, nosotros obedecimos a contextos. Y en esos contextos nosotros hicimos lo que creímos en ese momento que era lo que había que hacer. En el caso de Guzmán, él como que pone yo siento en el libro que tú tratas como que pone una suerte de quiebre. Quizás
es un tipo que fue democráticamente elegido, o sea, que ahí quizás él en ese minuto él tampoco conjugaba tanto con ese Lo que con ese Mauricio hecho. piensa, y de hecho lo publicó en algún momento en una entrevista en el Mercurio, no es algo que el libro Sí. plante como una novedad, es que él dice, podríamos haberlo pensado mejor. Podríamos haberlo pensado mejor porque nos gustara o no nos gustara. Guzmán era un hombre que había sido elegido en una constitución extraña, con claves de elección muy extrañas, dispuestas por el mismo Guzmán, digamos, pero había sido elegido, había una parte de la ciudadanía que lo había elegido. Y eso, él me dice, eso nosotros no lo pensamos en su momento, lo podríamos haber pensado mejor. Nona, ¿cómo ves el libro, tú, la obra, al final, la guagua que sale un La poco? ¿No? guagua. Sí. Respecto al principio de estos 4 años, la primera vez que te enfrentas, cuando dices ya, la serie no va, aquí Sí. sigo yo, en el Sí. fondo, y cuando terminas el libro, con todo el acercamiento con la familia, el trabajo con la familia, que hay Sí. mucho trabajo con la familia, que también es muy difícil en un Sí, entorno, sí, una persona sí, que sí. siempre vivió en la clandestinidad, en la desconfianza con el entorno. ¿Cómo ves esta obra ya terminada? ¿Cómo la miras tú un poquito? ¿Es lo que quería? ¿Te sorprende? ¿Nunca te pusiste una ruta? En el fondo, siempre preguntamos aquí a los escritores y escritoras Sí, cómo construyen. ¿Cómo se hace, no? Exacto. Sí. Mira, yo la verdad es que nunca sé lo que voy a hacer. Ya. O sea, cuando entro a un libro... ¿Ni el cómo? No, ni el cómo. Ya. Y siempre el desafío es el cómo, porque no me gusta escribir un libro igual que el otro. Si yo partiera todos los libros, era Claro. una vez, patatí. No, para mí el cuerpo de un libro es importantísimo. El cómo es el qué. El cuerpo del libro probablemente dice tanto del libro como el mismo discurso del libro, ¿no? Entonces, claro, el gran desafío fue encontrar la forma y un poco lo que me habías preguntado recién, cómo todo ese material inconmensurable bajarlo a un libro y cómo también hacer de eso algo digerible para la lectora, para el lector también, que fuese un relato que hablara de una experiencia humana, que hablara de los lazos, que hablara de todas esas, que hablara de este tiempo del encierro, que hablara de la historia, era mucho, y que hablara también de la transición, porque yo también, cada vez que uno entra a un libro, uno entra porque se enamora de una historia o se apasiona con una historia, pero hay algo más que la historia y que a mí me cuesta entenderlo hasta que estoy escribiendo. Y yo creo que a mí también había algo que quería seguir observando y analizando que tiene que ver con la transición chilena, ¿no? Como un tema que todavía no terminamos de observar bien, de analizar bien, y en el fondo, ¿quiénes están encerrados finalmente? Porque acá hay un encierro súper claro, hay una persona que está criminalizada por hechos de su responsabilidad, pero también es una historia la que está ahí encerrada. Hay algo que no es... La historia de la lucha armada de nuestro país no es algo que analicemos, está completamente criminalizada. Son terroristas, son No criminales. sabemos dónde la vamos a ubicar en la historia. Como que no sabemos dónde ubicarla, ha sido muy incómoda en nuestra democracia. Y como ha sido incómoda, la hemos escondido. Y esa figura es un poco, yo creo que también lo que encarna Mauricio, ¿no? Y por supuesto eso es conflictivo. Yo misma no tengo claridad de cómo me ubico éticamente con toda la historia de Mauricio. El libro también enfrenta esa incomodidad mía, que a ratos yo estoy de acuerdo con él, a ratos no estoy de acuerdo, a ratos no nos encontramos, así, pero mantenemos un diálogo. Y yo creo que eso es súper importante. Por eso también la forma de establecer un libro que iba a ser un diálogo, casi como dramatúrgico, ¿no? Él y yo, M y N, que van conversando, también es poner sobre la mesa, esto hay que conversarlo, ¿no? Esto hay que dialogarlo. Y no nos vamos a encontrar en algunos momentos, pero hay que conversarlo. Nona, ¿supiste si Mauricio leyó el libro? Sé que lo leyó, Ya. pero todavía no hemos conversado al respecto. ¿Y el entorno? Sí, Ya. he recibido muy buenos comentarios, la verdad. Que Sí. fue clave también en la construcción del libro. Por supuesto, o sea, es que también eso es interesante, no solamente la construcción de un libro, pero cuando una persona lleva una vida como la que Mauricio ha llevado, tanto en libertad como en el presidio, es una familia entera la que vive Sí. esa vida, ¿no? Y uno como que no lo sabe. Entonces, claro, para mí, sus amistades y su familia, porque además son una familia, son muy clan, ¿no? Fue un respaldo tremendo para poder, y una gran ayuda para mí, para poder encontrar también esta historia que está detrás de la historia, ¿no? Nona, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo ahora? Mira, es loco con lo que estoy ¿Ya? leyendo, pero estoy leyendo una novela de Marta Brunet. Mira. Sí, tengo que trabajar en ella, pero está muy bien que hable de Marta Brunet, escritora chilena, una escritora, una de las Sí. pocas mujeres que ha recibido el Premio Nacional de Literatura.
Estoy leyendo una novela que se llama María Nadie, que es uno de los clásicos de ella, y que aprovecho que ustedes me preguntan para decir, lean a Marta Brunet, lean a Marta Brunet, lean a Marta Brunet. Sí. ¿Y qué escritores recomiendas? Que también siempre ponemos esa ficha. ¿Qué cosas que has leído el último tiempo y dices, a ver, fíjense en esto, recomiendo esto? A ver, libros contemporáneos. Hay una autora que no me canso de recomendar porque de verdad es una autora que a mí me gusta mucho y tiene una producción bastante contundente, que es la Cristina Rivera Garza, mexicana. Acabo de sacar un librito de cuentos que se llama O Terrenal o Terrestre. Se me olvida un poco, que está muy bonito, el Invencible Verano de Liliana, que es un libro maravilloso sobre el feminicidio de su hermana, escrito en una clave de no ficción, pero un libro tremendamente literario. El tema puede ser horroroso, yo sé que es difícil, pero el libro es hermoso, o sea, dan ganas de verdad de no salir del libro. Muy recomendada. La Alia Trabuco, por supuesto, es una compañera a la que quiero mucho, que estoy siempre observando lo que hace, la chica genio, yo encuentro en la literatura chilena, porque de muy chica era como que tú decías, ¡wow! ¿Qué está haciendo la Alia? Es una gran autora. A ver, ¿a quién más podría...? Acabo de leer un libro, me voy a ir a otro lugar, nada que ver, a la Miranda Yulay, no sé cómo se dice, Miranda Yulay, que es una escritora gringa. Tiene un libro que me lo regaló. ¿No? A cuatro patas. Sí, a cuatro patas. Es genial, Sí, es muy interesante, divertida, una autora también muy compleja y con una clave de humor muy interesante como para tratar temas difíciles, súper difíciles. Es una autora que me encantó conocer ahora, que la conocí. Y acabo de leer otro libro, ya que me abrieron la Maïlis de Keregal, es una autora francesa. Acabo de leer un libro que se llama Reparando a los vivos, que es un libro precioso sobre un corazón, sobre el trasplante de un corazón. Mira. Y todas las vidas que giran para que eso sea posible, desde el joven que muere hasta la mujer que lo recibe. Pero circulan los padres, los hermanos, los doctores, es toda la cadena y está escrito en una clave tan hermosa, Maïlis de Keregal se llama ella. Nona Fernández, muchas gracias por esta conversación con Página 24. Ha sido un placer tenerte muchas con nosotros. Gracias a ustedes. Y dejamos muy recomendado el libro Marciano, tu última novela. Muchas gracias. Gracias, Nona, y los esperamos en el próximo capítulo aquí en Página 24.